Estaba literalmente inmerso en la naturaleza. Ningún otro artista del Renacimiento mostró tanto interés en el mundo natural y el mundo que lo rodeaba. Durante más de 5 siglos, el genio de Leonardo da Vinci ha permanecido como un enigma irresoluble. Pero finalmente, los científicos han secuenciado el ADN de da Vinci a través de sus parientes vivos. Y lo que descubrieron sobre el código genético del maestro renacentista ha dejado atónitos a los investigadores. El análisis de ADN revela verdades impactantes sobre sus extraordinarias habilidades que nadie vio venir. Después de décadas de investigación, los resultados de la secuenciación del ADN de da Vinci apuntan a algo mucho más increíble de lo que nadie imaginó. El genio perdido. Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1019 llevándose sus secretos a la tumba. El hombre que pintó la Mona Lisa diseñó máquinas voladoras siglos antes de que el vuelo se hiciera realidad y decodificó la anatomía humana a través de disecciones ilegales. No dejó hijos ni un rastro genético directo a seguir. Su entierro original en la capilla de San Florenta, en el Valle del Loira francés, parecía marcar el fin de cualquier esperanza de desbloquear sus misterios biológicos. La capilla se derrumbó después de la Revolución Francesa. Fue demolida y olvidada. Relatos contemporáneos mencionan que un esqueleto fue trasladado a la cercana capilla Par, pero nadie pudo confirmar si estos huesos realmente pertenecen al maestro renacentista. Los científicos se enfrentaron a una tarea imposible. ¿Cómo se secuencia el ADN de alguien que murió hace 500 años, cuando sus restos se han desvanecido en la historia? Las circunstancias del nacimiento de Leonardo hicieron que el desafío fuera aún más complejo. Nacido fuera del matrimonio en la ciudad toscana de Aniano, era hijo del abogado florentino S. Piero da Vinci y Catarina, una campesina que tenía solo 15 años en ese momento. La investigación sugiere que Catarina era huérfana, lo que hace que su lado de la familia sea casi imposible de rastrear a través de registros históricos. La joven no tenía parientes documentados, ni un apellido familiar que seguir a través de archivos, ni un rastro genealógico que perseguir. Su breve relación con Sierro dejó a Leonardo como la única conexión con su herencia genética. Y cuando ella desapareció de los registros históricos, esa conexión pareció perderse para siempre. A los 5 años, el joven Leonardo fue separado de su madre para vivir con sus abuelos paternos en la finca familiar en Vinci. Esta separación significó que solo el linaje de su padre podía ser debidamente documentado. La decisión, aunque común para los hijos ilegítimos de hombres ricos, cortó la conexión de Leonardo con la mitad de su herencia genética. Los misteriosos antecedentes de Catarina significaron que los investigadores solo podían esperar descubrir secretos genéticos de su línea paterna. El hombre que llenó docenas de cuadernos secretos con invenciones fantasiosas y observaciones anatómicas, que escribió mensajes codificados en texto reflejado para ocultar sus estudios de miradas indiscretas, aparentemente se había desvanecido de la historia genética para siempre. Sus cuadernos contenían diseños para bicicletas, helicópteros, tanques y aviones, junto con dibujos detallados de anatomía humana, tomados de observaciones de cadáveres disecados. Sin embargo, acceder a su plano biológico parecía imposible. Pero los historiadores dedicados se negaron a aceptar la derrota, y su búsqueda implacable a través de décadas de investigación abrió un camino que nadie pensó que podría existir. Siguiendo las líneas de sangre hacia atrás, los historiadores Aleandro Betosce y Agnesi Sabato se embarcaron en una búsqueda que consumió más de una década de sus vidas. Se sumergieron en archivos polvorientos,
Examinaron documentos desmoronados y entrevistaron a descendientes dispersos por toda Italia. Su misión: mapear el árbol genealógico completo de Leonardo da Vinci a través de 690 años de historia. Comenzando con el patriarca familiar Michel da Vinci en 1331, Bizzosi y Sabatau crearon un mapa genealógico que abarca 21 generaciones y 5 ramas familiares distintas. Su minuciosa investigación reveló algo notable. Leonardo pertenecía a la sexta generación de Da Vinci, y su línea de sangre había sobrevivido a través de los siglos. El gran avance se produjo cuando identificaron a 14 parientes masculinos vivos que portaban el nombre Da Vinci y la herencia genética. Estos hombres dispersos por la Italia moderna, con ocupaciones que van desde empleados de oficina hasta pasteleros, herreros y artistas, tenían la clave para desbloquear los secretos genéticos de Leonardo. Cada uno de estos descendientes portaba el mismo cromosoma y que había pasado prácticamente sin cambios de padre a hijo durante 25 generaciones. El cromosoma y permanece prácticamente igual a través de las generaciones, creando un vínculo genético directo con el propio Leonardo, a pesar de los 5 siglos que los separan de su famoso antepasado. Los investigadores utilizaron documentos históricos de archivos, junto con relatos directos de descendientes supervivientes, para rastrear cada rama del árbol genealógico. Registros de nacimiento medievales, escrituras de propiedad, certificados de matrimonio y documentos fiscales proporcionaron evidencia crucial para mapear las conexiones genealógicas a través de los siglos. Cada documento tuvo que ser cuidadosamente autenticado y contrastado con otras fuentes históricas. Su trabajo reveló un grupo diverso de parientes modernos, incluyendo un tapicero, un vendedor de porcelana e incluso un artista que continuó la tradición creativa. Estas personas comunes que vivían vidas tranquilas en toda Italia no tenían idea de que llevaban el legado genético de una de las mentes más extraordinarias de la historia. Muchos se sorprendieron al enterarse de su conexión con el maestro renacentista, cuando los investigadores los contactaron para participar en el proyecto de ADN. El descubrimiento de parientes vivos resolvió el rompecabezas aparentemente imposible de acceder al código genético de Leonardo. Si bien su cuerpo se había perdido en el tiempo, su firma genética vivía en estos descendientes, transmitida a través de generaciones de padres e hijos que portaban el mismo cromosoma y que había moldeado las habilidades excepcionales de Leonardo. Los científicos ahora tenían acceso aquí a la huella genética de Leonardo a través de sus familiares vivos. Pero extraer información significativa de este ADN requería tecnología de punta y una ambiciosa colaboración científica que superara los límites del análisis genético, rompiendo el código genético. El proyecto de ADN de Leonardo da Vinci se lanzó con una ambición sin precedentes. Los científicos planean secuenciar el ADN de da Vinci, utilizando muestras de sus descendientes masculinos, luego utilizar la fenotipificación avanzada de ADN para reconstruir imágenes tridimensionales de la apariencia real del maestro renacentista. El material genético extraído de los parientes vivos de Leonardo proporcionó a los investigadores los datos brutos que necesitaban. Cada muestra de ADN se sometió a un análisis sofisticado utilizando la última tecnología de secuenciación. Los científicos ahora podían examinar el mismo código genético que había moldeado la extraordinaria mente y el cuerpo de Leonardo 5 siglos antes. El proyecto apuntaba a algo mucho más significativo que solo la identificación.
Los científicos creían que podían desbloquear la base genética de los extraordinarios talentos de Leonardo a través de un análisis de ADN cuidadoso. Su legendaria agudeza visual, su capacidad para ver y recrear el mundo con una precisión sin precedentes, podría estar codificada en sus genes. Los investigadores comenzaron a mapear variantes genéticas específicas que aparecían constantemente en el perfil reconstruido de Leonardo. Buscaron marcadores asociados con habilidades cognitivas mejoradas, procesamiento visual superior y el tipo de pensamiento creativo que permitió a un hombre sobresalir en múltiples disciplinas simultáneamente. Las implicaciones se extendieron más allá de la simple curiosidad. Si los investigadores pudieran identificar marcadores genéticos específicos asociados con las habilidades de Leonardo, podrían descubrir nuevos conocimientos sobre la creatividad humana, la inteligencia y la percepción. El código genético que creó al genio más versátil de la historia podría iluminar las bases biológicas del potencial humano excepcional. Los historiadores del arte también vieron aplicaciones prácticas que surgían de esta investigación. Al comparar rastros genéticos encontrados en las pinturas, cuadernos e invenciones de Leonardo con su perfil de ADN reconstruido, finalmente podrían autentificar obras en disputa. Siglos de debate académico sobre qué piezas realmente salieron de la mano de Leonardo podrían resolverse a través de evidencia genética. El conocimiento prohibido. El material genético de los descendientes de Leonardo contenía secretos que iban mucho más allá del talento artístico o los rasgos físicos. A medida que los científicos comenzaron a mapear su perfil de ADN, descubrieron rastros genéticos que los llevaron a documentos que la Iglesia Católica había tratado sorprendentemente de enterrar durante siglos. Escondidos en los archivos del Vaticano, los funcionarios de la Iglesia habían conservado en secreto los escritos más peligrosos de Leonardo. Documentos que revelaban sus experimentos con la conciencia humana y la naturaleza del alma misma. El cardenal Giuseppe Berile había ordenado que estos documentos se sellaran en 1523, 4 años después de la muerte de Leonardo. La Iglesia temía que los hallazgos de Leonardo pudieran destruir creencias religiosas fundamentales sobre la naturaleza humana y la creación divina. Durante 500 años, estos documentos permanecieron encerrados en un cofre de plomo debajo de la Basílica de San Pedro. La autenticación genética de los documentos reveló la mano de Leonardo a lo largo de cientos de páginas que describían estudios sistemáticos de pacientes moribundos. Sus habilidades mejoradas de reconocimiento de patrones le permitieron observar cambios en las expresiones faciales, los patrones de respiración e incluso la dilatación de las pupilas durante los momentos finales de la vida. Documentó lo que llamó los patrones de partida, cambios fisiológicos consistentes que ocurrieron a medida que la conciencia se desvanecía. Pero Leonardo fue más allá de la simple observación. Utilizando su conocimiento de la anatomía y sus ventajas genéticas en el control motor fino, desarrolló técnicas para revivir brevemente a sujetos recientemente fallecidos. Sus notas describieron métodos para restaurar los latidos del corazón y la respiración durante cortos períodos, lo que le permitió estudiar repetidamente la transición entre la vida y la muerte. Los documentos de la Iglesia revelaron que Leonardo había logrado algo que aterrorizó a las autoridades medievales. Había mapeado el momento exacto en que la conciencia abandona el cuerpo. Su predisposición genética hacia una retención de memoria mejorada significó que podía recordar cada detalle de docenas de estos experimentos de reanimación. Los patrones que descubrió
desafiaron todo lo que la Iglesia enseñaba sobre las almas y el más allá. Los escritos de Leonardo describieron a sujetos que regresaron de la muerte clínica con informes consistentes sobre sus experiencias. Hablaron de observar sus propios cuerpos desde arriba, de moverse a través de espacios que desafiaban las leyes físicas y de encontrar seres hechos de pura luz. Su mente científica registró estos relatos sin interpretación religiosa, tratándolos como datos para ser analizados, en lugar de misterios divinos, para ser aceptados. La evidencia genética reveló por qué Leonardo podía llevar a cabo estos experimentos sin el trauma psicológico que afectaba a su asistencia. Los marcadores de ADN mostraron una varianza asociada con el pensamiento compartimentado, la capacidad de separar las respuestas emocionales de la curiosidad intelectual. Este raro rasgo genético le permitió ver la muerte como un proceso biológico digno de estudio, en lugar de una fuente de miedo o reverencia. Los funcionarios de la Iglesia descubrieron los experimentos de Leonardo cuando los sacerdotes locales informaron que los cuerpos recientemente enterrados mostraban signos de perturbación. La investigación reveló que Leonardo había estado exhumando cadáveres pocas horas después del entierro para continuar sus estudios de reanimación. Esto es una locura. El escándalo amenazó con destruir su reputación y ponerlo en riesgo de ejecución por herejía. Pero los poderosos mecenas de Leonardo intervinieron y las autoridades eclesiásticas acordaron un compromiso. Preservarían su investigación prohibida en archivos secretos mientras condenaban públicamente sus métodos. Los rastros genéticos encontrados en estos documentos prueban su autenticidad y revelan el verdadero alcance de las investigaciones de Leonardo sobre la conciencia humana. El descubrimiento de los experimentos de conciencia de Leonardo agrega una nueva dimensión a la comprensión de su genio. No solo estaba estudiando el cuerpo humano, sino la naturaleza misma de la existencia humana, y pudo hacerlo en parte debido a su función cerebral específica. Revelaciones genéticas emergen. Cuando los científicos completaron su análisis inicial de ADN, los resultados revelaron un patrón distinto de función cerebral que difería del de los humanos comunes. Los marcadores genéticos que descubrieron en el perfil reconstruido de Leonardo revelaron la base biológica de sus extraordinarias habilidades. Variantes genéticas específicas, vinculadas a un procesamiento visual mejorado, aparecieron en todo el código genético de Leonardo. Un hallazgo impactante. Estos marcadores asociados con un razonamiento espacial superior y la capacidad de percibir detalles minuciosos invisibles para la mayoría de las personas explicaron cómo podía crear dibujos anatómicos de una precisión asombrosa solo a través de la observación. Su famosa habilidad para capturar proporciones perfectas y representar el espacio tridimensional en superficies planas se derivó de ventajas genéticas que mejoraron su percepción visual. El análisis de ADN también reveló predisposiciones genéticas hacia la sinestesia, una condición neurológica donde los sentidos se mezclan. Esto podría explicar el enfoque único de Leonardo hacia el arte y la invención, donde parecía experimentar colores, sonidos y texturas de maneras interconectadas que alimentaron su creatividad. Sus cuadernos describen experimentar la música como colores y ver las relaciones matemáticas como formas físicas. Los científicos encontraron marcadores adicionales asociados con una retención de memoria y reconocimiento de patrones excepcionales. Estos rasgos genéticos permitieron a Leonardo absorber vastas cantidades de información de su extensa lectura y observación directa, luego sintetizar este conocimiento en invenciones revolucionarias y técnicas artísticas.
Su capacidad para conectar conceptos aparentemente no relacionados en diferentes campos de estudio tenía un claro componente genético. Quizás lo más intrigante fue la evidencia de varianza genética, vinculada a habilidades ambidiestras y escritura en espejo. Leonardo escribió famosamente al revés, creando texto que solo podía leerse fácilmente cuando se sostenía frente a un espejo. Los científicos siempre habían asumido que este era un código deliberado para ocultar sus ideas. La evidencia genética sugirió que podría haber sido una expresión natural de su cableado cerebral único. El análisis reveló marcadores de neuroplasticidad mejorada que mantuvieron el cerebro de Leonardo adaptable y capaz de formar nuevas conexiones a lo largo de su vida. Si bien la mayoría de las personas experimentaron una disminución de la flexibilidad cognitiva con la edad, su perfil genético indicó una capacidad de aprendizaje mantenida hasta sus últimos años. Pero las revelaciones físicas ocultas en el código de ADN de Leonardo resultaron ser aún más impactantes que sus ventajas cognitivas, revelando aspectos de su apariencia y habilidades que contradijeron siglos de suposiciones históricas, desbloqueando misterios físicos. El proceso de fenotipificación de ADN arrojó revelaciones sorprendentes sobre la apariencia real de Leonardo. Los modelos informáticos generados a partir de su perfil genético crearon reconstrucciones 3D que diferían significativamente de sus famosos autorretratos y descripciones contemporáneas. Los científicos descubrieron marcadores genéticos que indicaban que Leonardo probablemente tenía heterocromía, ojos de diferentes colores. Esta rara condición, que se encuentra en menos del 1% de la población, puede haber contribuido a su excepcional percepción de profundidad y capacidad para representar el espacio tridimensional en superficies planas con una precisión revolucionaria. El análisis genético sugirió un ojo marrón y un ojo verde, creando ventajas únicas de procesamiento visual. El análisis genético también reveló predisposiciones hacia la zurdera y un control motor fino mejorado. Estos rasgos explicaron la legendaria habilidad de Leonardo para el dibujo y su capacidad para trabajar con increíble precisión en múltiples disciplinas, desde la pintura hasta la ingeniería. Su perfil genético mostró marcadores asociados con una coordinación ojo-mano superior, que le permitió ejecutar las técnicas artísticas más delicadas. Las predicciones de altura basadas en marcadores genéticos sugirieron que Leonardo era más alto que la mayoría de los hombres de su época, contradiciendo los relatos históricos que lo describían como de estatura promedio. La evidencia genética indicó que probablemente alcanzó casi 6 pies de altura, inusual para la Italia del siglo XV, donde la desnutrición mantenía la mayoría de las personas significativamente más bajas. Esta ventaja física le dio una mejor ventaja para pinturas a gran escala y trabajos arquitectónicos. La reconstrucción facial basada en la fenotipificación de ADN produjo características que se alinearon con algunas descripciones históricas, pero contradijeron otras. Los datos genéticos sugirieron una estructura de mandíbula más fuerte y pómulos más prominentes de lo que se muestra típicamente en las representaciones artísticas. Su estructura ósea indicó una fuerza física excepcional, lo que explica su capacidad para trabajar largas horas en proyectos artísticos exigentes. El análisis genético reveló marcadores asociados con una percepción sensorial mejorada más allá de la visión. Leonardo probablemente experimentó el gusto, el olfato y el tacto con mayor intensidad que los humanos promedio.
Esta riqueza sensorial influyó en sus elecciones artísticas y en sus observaciones detalladas del mundo natural. Su famosa atención a las texturas en las pinturas, su capacidad para capturar las variaciones más sutiles de luz y sombra, y su fascinación por los fenómenos naturales se derivaron de este don genético para una percepción mejorada. El análisis del cabello del perfil genético indicó una textura rizada natural y un color marrón rojizo que se oscureció con la edad. Las descripciones históricas a menudo mencionaban la apariencia llamativa de Leonardo, y la evidencia genética confirmó muchos de estos relatos, mientras corregía otros. Los marcadores de tono de piel sugirieron una tez mediterránea con resistencia natural al daño solar, lo que le permitió trabajar al aire libre en proyectos arquitectónicos sin los problemas de la piel que plagaron a muchos de sus contemporáneos. Los datos genéticos también revelaron marcadores asociados con una función inmune mejorada y resistencia a las enfermedades. Leonardo vivió hasta los 67 años, un logro notable para su época cuando la esperanza de vida promedio era significativamente menor. Su perfil genético mostró una varianza asociada con la resistencia a las infecciones comunes y una recuperación más rápida de las enfermedades. Esta ventaja biológica le dio más años productivos que a la mayoría de sus contemporáneos, lo que le permitió acumular vastos conocimientos y crear el enorme cuerpo de trabajo que lo hizo legendario. Los diarios de la peste. Los extraordinarios rasgos físicos de Leonardo, revelados a través del análisis de ADN, fueron solo el comienzo de lo que lo hizo biológicamente único. Los marcadores genéticos que mostraron una percepción sensorial y una función inmune mejoradas se conectaron con un descubrimiento aún más notable sobre su supervivencia durante uno de los períodos más mortíferos de la historia. Durante los brotes de peste que devastaron la Italia del Renacimiento, Leonardo solo parecía inmune a las enfermedades que se cobraron millones de vidas. El análisis de ADN mostró por qué y descubrió su papel secreto como el primer epidemiólogo de Europa. Variantes genéticas asociadas con una función inmune mejorada aparecieron en todo el perfil de ADN reconstruido de Leonardo. Su código genético incluía mutaciones raras que proporcionaban resistencia natural a las infecciones bacterianas, incluidas las bacterias de la peste, que aterrorizaron a la Europa medieval. Pero Leonardo hizo más que simplemente sobrevivir. Estudió la enfermedad con una precisión científica que no se igualaría durante siglos. Documentos recientemente descubiertos en un monasterio de Milán revelaron el seguimiento sistemático de Leonardo de la transmisión de la peste. Utilizando sus habilidades mejoradas de reconocimiento de patrones, mapeó las rutas de infección a través de las ciudades italianas con una precisión que los epidemiólogos modernos encuentran notable. Sus ventajas genéticas en la retención de memoria le permitieron recordar y correlacionar miles de casos en múltiples brotes. Los diarios de la peste de Leonardo describen experimentos que sorprenderían a los comités modernos de ética médica. Utilizando su inmunidad natural, se expuso deliberadamente a materiales infectados para estudiar los métodos de transmisión. Documentó cómo la enfermedad se propagaba a través de varios tipos de contacto, cómo las condiciones ambientales influían en las tasas de supervivencia y qué tratamientos demostraban una eficacia real frente a las supersticiones populares. La evidencia genética reveló que Leonardo poseía variantes asociadas con una quimiocepción mejorada, la capacidad de detectar firmas químicas a través del olfato y el gusto. Este raro rasgo genético
le permitió literalmente oler la enfermedad en individuos infectados antes de que aparecieran los síntomas. Sus diarios describen la identificación de portadores de la peste días antes de que mostraran signos visibles de enfermedad. Pero la contribución más significativa de Leonardo provino de su estudio de los supervivientes. Recogió muestras de sangre de personas que se recuperaron de la infección de la peste, almacenándolas en contenedores especialmente preparados que conservaban el material para su análisis. Sus ventajas genéticas en el control motor fino le permitieron realizar análisis de sangre primitivos, utilizando técnicas que anticiparon la corología moderna por siglos. Los diarios de la peste revelan que Leonardo identificó lo que la medicina moderna ahora conoce como inmunidad adquirida. Documentó cómo los supervivientes de un brote de peste mostraban resistencia a infecciones posteriores. Su predisposición genética hacia el pensamiento sistemático lo llevó a desarrollar los primeros protocolos de vacunación, que involucraban la exposición deliberada de individuos sanos a material de la peste debilitado para desarrollar inmunidad. Las autoridades eclesiásticas y civiles inicialmente descartaron las teorías de la peste de Leonardo como especulaciones heréticas. La creencia predominante atribuyó la enfermedad al castigo divino o al aire contaminado. Sin embargo, cuando sus predicciones sobre la propagación de la infección resultaron precisas, los funcionarios comenzaron a implementar en secreto sus recomendaciones de contención. Los estudios del sistema inmunitario de Leonardo se extendieron más allá de la investigación de la peste. Sus diarios documentan su exposición sistemática a diversas enfermedades que afectaron a la Italia del Renacimiento, incluyendo cólera, tifus, viruela y preinfecciones respiratorias. Su inmunidad genética le permitió sobrevivir a posiciones que habrían matado a investigadores ordinarios, proporcionándole un conocimiento de primera mano sobre la progresión de la enfermedad y los patrones de recuperación. El análisis genético también reveló por qué Leonardo vivió hasta los 67 años, a pesar de la constante exposición a enfermedades mortales. Su ADN mostró variantes asociadas con la curación acelerada de heridas, la desintoxicación mejorada y la resistencia a los trastornos autoinmunes. Estas ventajas genéticas lo convirtieron en el candidato perfecto para la investigación de enfermedades, en una era en la que tales estudios significaban una muerte casi segura para el investigador. El descubrimiento de los diarios de la peste de Leonardo transforma nuestra comprensión de la medicina del Renacimiento y revela otra dimensión de su genio que ha permanecido oculta durante siglos. La impactante verdad revelada es: el análisis completo de ADN reveló el descubrimiento más asombroso de todos. Leonardo da Vinci poseía un perfil genético que ocurre en menos de 1 de cada 10 millones de personas. Esto es una locura. Su combinación de procesamiento visual mejorado, función inmune, percepción sintética, habilidades ambidiestras y retención de memoria excepcional representó una convergencia de rasgos genéticos raros que dieron origen a su genio único. Los científicos encontraron que el ADN de Leonardo contenía variantes asociadas con el envejecimiento cerebral retrasado. Los marcadores genéticos indicaron que sus vías neuronales permanecieron flexibles y adaptables mucho más tiempo de lo normal para su época. Esta ventaja biológica le permitió continuar aprendiendo, creando e innovando hasta bien entrados los 60 años, cuando la mayoría de sus contemporáneos ya habían alcanzado su máximo intelectual.
La impactante verdad fue más profunda que las ventajas genéticas individuales. El ADN de Leonardo mostró evidencia de mutaciones beneficiosas que mejoraron la flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar entre diferentes conceptos y adaptar los patrones de pensamiento a nuevas situaciones. Este don genético explicó cómo podía sobresalir simultáneamente como artista, inventor, anatomista, ingeniero y científico, sin ninguna formación formal en la mayoría de estos campos. Quizás lo más notable fuese el descubrimiento de marcadores genéticos vinculados a un reconocimiento de patrones mejorado en múltiples canales sensoriales. El cerebro de Leonardo estaba literalmente conectado para percibir conexiones y relaciones que permanecían invisibles para los demás. Su famosa habilidad para ver principios mecánicos en formas naturales, estructuras anatómicas en diseños arquitectónicos y belleza artística en diagramas científicos, surgió de esta rara arquitectura genética. El análisis de ADN también reveló que la legendaria productividad de Leonardo no se debió solo a la dedicación y el talento. Su perfil genético incluía una varianza asociada con la reducción de las necesidades de sueño y una calidad de sueño REM mejorada. Podía funcionar con menos descanso mientras se extraía el máximo beneficio cognitivo del sueño que sí tenía. Los relatos históricos describen a Leonardo trabajando toda la noche y manteniendo niveles de energía que agotaban a los asistentes más jóvenes. Los científicos descubrieron marcadores genéticos que indican una mayor producción y regulación de dopamina. Esta ventaja neuroquímica proporcionó una motivación y un enfoque sostenidos que le permitieron a Leonardo perseguir proyectos complejos durante años, sin perder el interés. Su perfil genético mostró una resistencia natural a la depresión y la ansiedad que podrían haber descarrilado a mentes menores enfrentadas a desafíos similares. El análisis reveló marcadores de metabolismo celular que proporcionaron una eficiencia energética excepcional. El código genético de Leonardo incluía variantes asociadas con una función mitocondrial mejorada, dando a su cerebro y músculos una resistencia superior. Esta ventaja biológica le permitió mantener una concentración intensa durante largas sesiones de pintura y poseer resistencia física durante proyectos arquitectónicos. Lo más impactante fue el descubrimiento de variantes genéticas asociadas con una neuroplasticidad mejorada que continuó a lo largo de su vida. Gracias a esto, mantuvo la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales y adaptarse a nueva información hasta sus últimos años. El análisis genético completo reveló que Leonardo da Vinci representó una tormenta perfecta biológica de mutaciones ventajosas, creando capacidades cognitivas y físicas que existían en el extremo del potencial humano. Las implicaciones de estas revelaciones genéticas se extienden mucho más allá de la curiosidad histórica, abriendo posibilidades revolucionarias para comprender el potencial humano y abordar los desafíos modernos en múltiples campos. ¿Qué aspectos de las ventajas genéticas de Leonardo crees que podrían ser más beneficiosos si se aplicaran a la educación o la medicina modernas? ¿Y cuál de sus obras autenticadas te gustaría ver verificadas a través de este revolucionario análisis de ADN? Háganos saber lo que piensa en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.